Muy buenos días, apreciados amigos que me escuchan. Sean bienvenidos al estudio de nuestro tema en el día de hoy. Estamos estudiando la serie del Evangelio Eterno. Sean bienvenidos nuevamente. Hoy estudiaremos un tema que lo he titulado Los dos reinos espirituales. Y es que existen dos reinos espirituales y vamos a estudiar en esa base. Pero antes de comenzar, o para comenzar más bien, leamos un texto bíblico que lo encontramos en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 6, y leamos los versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Vamos a radicarnos en este punto para comenzar nuestro tema. Dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Noten esto, noten lo que sigue a continuación. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hoy vamos a hablar del reino de luz y el reino de las tinieblas, por eso tengamos en cuenta esto. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? He traído este texto porque nos menciona aquí los dos reinos, reino de la luz y reino de las tinieblas, reino de justicia, reino de injusticia, reino de paz y reino donde no hay paz, ¿sí? Y dice que no hay compañerismo entre un reino y el otro. Los que están en el reino de tinieblas son de allí, son de las tinieblas. Los que están en el reino de luz son reino de luz, son luz. Y entre los dos no hay compañerismo, y eso es evidente. Si hay tinieblas en algún lado, pero se enciende una luz, inmediatamente las tinieblas se disipan. No pueden estar ambos a la vez en el mismo lugar, sino que o está el uno o está el otro. Somos del uno o somos del otro, pero a los dos a la vez no. Entonces, este tema es un tema espiritual y es bueno que le prestemos mucha atención y tengamos la Biblia en la mano para que lean conmigo los textos, porque lo espiritual casi no se menciona en las iglesias. Lo espiritual casi no se conoce. Solo se predica de lo terrenal, de lo material, de lo carnal, pero lo espiritual es desconocido. Pero vamos a tratar de centrarnos en estos temas que son muy importantes. Entonces, como les venía diciendo, hay dos reinos. Uno que es reino de luz, otro que es reino de las tinieblas. Cada uno de estos reinos tiene un príncipe, uno que manda, que dirige en ese reino a cada uno. El príncipe del reino de luz es nuestro príncipe, él es Jesucristo. Jesucristo es el príncipe del reino de luz. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y el versículo 30 y 31. Dice así: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Ya saben por qué lo mataron. Bueno, a este, o sea, a Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe, ¿escuchan? Por príncipe y salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿quién fue el que lo exaltó? Dios el Padre lo exaltó por príncipe. No es que él se hizo príncipe así porque sí, no, sino que el Padre lo exaltó por príncipe. Él es el príncipe del reino de la luz. Muy bien. Entonces, ahora tenemos el reino del mal, o sea, el reino de las tinieblas, también tiene su príncipe. ¿Quién es el príncipe del reino de las tinieblas? Vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 14 y el versículo 30. Y aquí nos va a decir quién es el príncipe del reino del mal, dice. No habla, está Jesús hablando con sus discípulos. Y dice así, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. O sea que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás, porque es el que venía utilizando a la gente para matar a Jesús, porque los dos se oponen, los dos son rivales, los dos no pueden estar en el mismo lugar. Entonces, príncipe de luz, Jesucristo, príncipe del reino de las tinieblas, Satanás, el diablo. Muy bien, ambos tienen su príncipe. El reino de la luz es un reino celestial, es de los cielos, de arriba. Por eso Jesucristo dijo, yo no soy, mi reino no es de este mundo, no está aquí abajo su reino, en ese tiempo. Después del milenio sí establecerá su reino en una nueva creación, cuando se renueve la tierra. Pero ahorita Jesús no tiene nada en este mundo, solamente los que le sigan a él. Bien. Entonces, el reino de la luz es un reino celestial. El reino de las tinieblas está asentado en este mundo. Es de este mundo. Está en el mundo. Y en el mundo gobierna el príncipe de este mundo, que es Satanás o el diablo. Bien. Están los dos reinos, los dos reinos, sus príncipes, y que uno es celestial, el otro es terrenal. Y ahora vamos a ver algo interesante. Los dos príncipes, tanto el de la luz como el de las tinieblas, tanto el celestial como el terrenal, son espíritus. Ellos son espirituales. En Juan, el capítulo 4, el versículo 24, nos dice que Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Dios es espíritu. Así que Jesucristo es Dios, por lo tanto Él es espíritu, Él es espiritual, y Él es nuestro príncipe. Entonces, príncipe del reino de luz espiritual. Ahora tenemos también el espíritu que gobierna en el mundo. Un príncipe hay, y en Mateo capítulo 10 y el versículo 1 nos dice lo siguiente. Jesús estaba allí y llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Noten que sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, estos espíritus inmundos son los trabajadores, los que trabajan con Satanás, príncipe. Así que son espíritus. Satanás por consiguiente es espíritu. Él es un ángel, era un ángel allá en el cielo, muy especial,
con mucho poder, mucha sabiduría, por lo tanto él es un espíritu. Entonces los dos reinos, sus gobernantes son espíritus, no son carnales, no son humanos como nosotros, porque Dios sí había dado el principado a este mundo a Adán. Era el hombre el príncipe de este mundo. Pero Satanás, el diablo con engaños, le arrebató el principado a Adán y desde entonces Satanás, el diablo, es el príncipe de este mundo. Apreciados hermanos, tengamos en cuenta todos estos detalles para comenzar a comprender lo espiritual, los dos reinos que existen, que estos dos reinos se oponen entre sí y que nosotros estamos en medio de estos dos reinos y nuestra decisión hará que pertenezcamos al reino de luz o al reino de las tinieblas. En el reino de luz se nos promete vida eterna, vivir para siempre en un reino de paz, en un reino de amor, en un reino de justicia. Pero en el reino de Satanás, en el final, lo que se nos promete es ser echados en un lago de fuego para el día en que Dios destruya por completo todo el mal. Entonces, ¿a qué reino deseas pertenecer? Recuerde, ¿en qué reino crees que estás? Le hago la pregunta. ¿En qué reino crees que estás? ¿Y a qué reino deseas pertenecer? Porque una cosa es estar en un reino, en un lado, pero si no quiere estar, de pronto está, pero no quiere estar. Quiere pasarse al otro reino. ¿En qué reino quieres estar? Y aquí se nos presentan dificultades. Vamos a ver primero que nosotros nacemos y somos engendrados incluso en el reino del mal, en el reino de las tinieblas. Vamos a ver un versículo que lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 51 y el versículo 5. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: He aquí en maldad me he sido formado. En maldad, en el reino del mal. Y en pecado me concibió mi madre. O sea, fuimos engendrados en pecado. O sea, desde allá venimos perteneciendo al reino del mal. Sí, porque nacemos en este mundo y en este mundo está asentado el reino del mal. Por eso somos engendrados y nacemos en el reino del mal. Tenemos tendencia a hacer lo malo, a pecar, porque nacemos y vivimos dentro del mal. ¿Qué es lo que vemos desde niños? Desde muy niños. Si nosotros nos acordamos, ¿qué es lo que vemos? Maldad por doquiera. Siempre nos rodea el mal. Siempre el mal está a la vista. Nuestros propios papás pelean entre sí. Nuestros hermanos pelean. Hacen cosas, se hacen bromas, se practica la insolencia, la mentira, por doquiera. Estamos en el reino del mal. Y salir de allí es difícil. Es difícil debido a que el diablo quiere a los suyos y no quiere que se le vayan. No quiere que se cambien al otro bando. Entonces, el que quiere pasarse al reino de luz, el Satanás le pone dificultades, tiene problemas, tiene que afrontar muchas persecuciones y muchas cosas debido a que Satanás no quiere que salga de su reino.
Entonces nacemos y vivimos en el reino del mal. Pero Dios envió a su Hijo, príncipe de luz, para que nos rescatara y nos abriera un camino por donde podamos salir del reino del mal al reino de luz. Gracias a Dios por esto. Es muy importante entender esta parte. Dios envió a su Hijo Jesucristo, naciendo hecho hombre de una mujer, pero siendo la semilla su hijo, su simiente. Eso ya lo estudiamos en un tema pasado. Su simiente fue la que Dios envió al mundo, su hijo, para que pagara por nuestros pecados y nos abriera el camino para ir directo al reino de luz, para que dejemos el reino de las tinieblas y nos vayamos al reino de luz. Esto es interesante porque los que conocemos, tenemos alguna noción del reino de luz, los que asistimos a alguna de las congregaciones, que por cierto de lo espiritual no conocen nada, pero enseñan que hay un bien y un mal y que hay un Dios y que hay un diablo, entonces queremos estar en el reino de Dios, con Dios, haciendo el bien, y nos esmeramos por hacer el bien, pero no conocemos la parte espiritual de esto. Es importante, porque hay algo que nos detiene en el reino del mal, hay algo que nos hace estar ahí y hacer el mal. Pero Cristo Jesús en su venida, al pagar por nosotros, por nuestro mal, por nuestros pecados, nos abrió un camino para ir directo al reino de luz. Él mismo es el camino. Así que por medio de Él es que podemos entrar al reino de luz. El reino, pero si nosotros vemos las mayorías, ¿cuánto hace que vino ese Salvador, el Hijo de Dios, el príncipe de luz? ¿Cuánto hace que vino? Más de 2000 años. Sin embargo, si vemos el mundo, las mayorías van tras el reino de Satanás. Las mayorías quieren estar en el reino de Satanás, en el mal. ¿Por qué? Miren que muchos dicen, es que la Iglesia Católica tiene las mayorías y por eso se salvan, porque no se van a perder todo ese montón de gente. Apreciados hermanos, la Biblia nos enseña que Dios siempre ha tenido solo un remanente y que las grandes mayorías están en el reino del mal, siguen el mal, siguen al diablo, son seguidores del mal, y que los que siguen a Dios solamente es una minoría, son un remanente, el resto son del mal. Vamos a darnos de cuenta que ¿por qué no salimos del mal? ¿Por qué seguimos siempre en este mal? Primero, porque nacemos en él, porque todo lo que nos rodea es mal, porque las enseñanzas a través de los medios es el mal, porque ya en los colegios se enseña es el mal, desde la escuela, desde la niñez, siempre es el mal. No puede uno dar el paso del reino de las tinieblas al reino de la luz si no hay un mediador y si no nos acogemos a él y si no vamos con él
nosotros como humanos no podemos pasar, no podemos dejar el mal. Tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús, tenemos que conocerlo, tenemos que ir de su lado, de su mano, para que Él nos pase. Él es el que nos pasa, a través de Él es que podemos pasar del reino de tinieblas al reino de luz. Entonces, esa es la importancia de conocer a Cristo. Por eso yo en muchos de los temas que he predicado, les hago énfasis, estudien el Nuevo Testamento muchas veces, porque ahí conoces a tu Salvador, ahí conoces al Príncipe de Luz, ahí conoces el Príncipe del reino de luz al cual tú quieres estar. Entonces por medio de Él y con Él podemos pasar al reino de la luz. Importancia es que conozcamos a este Príncipe de Luz, porque si no lo conocemos, difícilmente podremos salvarnos. Nosotros mismos no nos podemos salvar. Solo a través de Él y con Él es que podemos ser salvos. Para eso Dios lo envió. Y si no, no lo hubiera enviado. Si nosotros pudiéramos resolver el problema, no hubiera enviado a su Hijo. Pero Él lo envió porque nosotros no podemos resolver ese problema. No podemos dar ese paso del reino de tinieblas al reino de luz, si no es por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Oseas capítulo 4 y el versículo 6? Oseas. Libro de Oseas, capítulo 4 y el versículo 6. Leamos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidé de tus hijos. Vamos a leerlo otra vez. Esto está interesante. Si ven que si uno no tiene conocimiento de Dios, el pueblo se pierde. Por eso es que Dios siempre ha tenido pocos, un remanente solamente. Porque muchos desechan el conocimiento de Dios. Uno les dice, estudien la Biblia, estudien la palabra de Dios. Ay, pero qué pereza leer. Yo prefiero ver matachos en el celular. No, apreciados, el conocimiento de Dios es muy valioso para el que se quiere salvar. Volvamos a leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Note que no solamente tú se pierdes, sino también tus hijos, tu familia. ¿Por qué? Porque tú no buscas el conocimiento de Dios, y asimismo tampoco lo van a buscar sus hijos. Porque los hijos siempre quieren hacer lo que los padres hacen. Sus hijos siempre quieren ser como son sus padres. Y si ven que tú te esmeras por tener conocimiento de Dios y lees la palabra, estudia, se hace conocido de Dios, entonces sus hijos van a hacer también lo mismo, y entonces se salvará tú y tus hijos. Por eso hay una palabra escrita que dice: y serán salvos tú y tu casa, tú y tus hijos, tu familia. La cabeza a quien deben seguir eres tú. Comienza hoy a estudiar la Biblia, a buscar el conocimiento de Dios. Si tú tienes conocimiento de Dios, vas a saber cómo ser salvo, cómo pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es lo que estamos estudiando hoy. Apreciados, nosotros nos amañamos en el reino del mal y no hacemos nada, no buscamos ese conocimiento para yo dar el paso del reino del mal al reino de luz.
nos falta conocimiento porque no lo buscamos, porque todo el conocimiento Dios lo ha dado en su palabra. Acá está en la Biblia todo el conocimiento de Dios. Dios dio todo lo necesario. Ahí está. El Nuevo Testamento es el pacto de salvación. El nuevo pacto es pacto de salvación. Ahí en ese nuevo pacto está el paquete completo para que tú y tu familia seas salvo. Tú, hombre, tu mujer, comienza tú a estudiar, a escudriñar la palabra. Con ayuno y oración se logra que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Y cuando tú conoces toda la verdad, entonces se maravilla. Casi no nos alcanza la vida para conocer todo, pero con un poco que vayamos conociendo es maravilloso el conocimiento de las cosas de Dios, de la obra de Dios, de lo que es el reino de luz. Un conocimiento maravilloso, un conocimiento muy hermoso. Y yo le animo en el día de hoy, aprenda de la Biblia. Léala muchísimo, muchísimo, porque toda vez que la lee encuentra algo nuevo, encuentra algo mejor. El Espíritu Santo le va dando conocimiento de lo espiritual y tú se vas aferrando a lo espiritual porque vas entendiendo lo espiritual. Bendiciones de Dios. Todo lo que nos rodea es el mal y nos acostumbramos a vivir en el mal. Ya lo dijimos, eso es algo contaminante, que se contamina uno a vivir en lo malo, a vivir haciendo el mal, a vivir en lo malo, haciendo todo lo que Satanás nos pone por delante que hagamos, porque estamos en su reino y porque Él es el príncipe de este mundo. Él nos manda, nosotros somos súbditos. Desde que Adán y Eva pecaron, quedó el hombre sujeto a Satanás, y Satanás como príncipe. Nosotros desde que nacemos ya vimos que somos engendrados en el mal, y que nacemos en el mal, y nuestra niñez, lo que nos rodea es el mal. Fijémonos cuando vamos a la escuela. Cuando vamos a la escuela, ¿qué vemos? Ay, los compañeritos se pelean. Y mucho mal vemos. Y resulta que nosotros debemos hacer lo mismo que ellos. O de lo contrario comienzan a llamarnos bobos. Si nosotros no nos metemos a la pelea entre los compañeros en la escuela, entonces ya los compañeros comienzan a decirle, ese es el bobo, eres el bobo. Y así también a los adultos. Ya uno crece, pero uno trata de no hacer lo malo, y entonces dicen, es que ese bobo, lo que se pone a hacer. Ejemplo, está el joven, vayamos primero a la escuela. En la escuela, un niño hace cualquier maldad y a él le interesa es que el profesor no se dé cuenta, no sepa nada. Si algún compañero se da de cuenta, entonces ¿qué dice? Cállese, no diga nada. Lo soborna, le da parte del lonche para que no cuente. Bueno, a él lo puede sobornar y el compañerito se calla. Y el profesor no sabe nada. Pero en nuestro caso, el primero que sabe todo es nuestro príncipe, Jesucristo. Él lo sabe todo. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros deseos. Todo lo conoce porque Él nos formó a nosotros. Él nos hizo. ¿Y quién no conoce lo que hace? Todo lo conoce. Así que nuestro príncipe conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos, conoce toda actitud. ¿Qué podemos esconderle a Él? Nada. Él nos ve noche y día.
no nos podemos esconder de Él. Así que cuando hacemos un pecado, cuando cometemos un pecado, el primero que lo sabe es nuestro príncipe, Cristo Jesús. Muy bien, entonces, cuando en el mundo nosotros decimos, yo no quiero hacer lo malo, entonces el mundo comienza a decirnos, ese bobo. Por ejemplo, el joven que quiere ser del bien y que ama a Jesucristo y que quiere enseñar de Jesucristo, y entonces se encuentra con aquella chica que le es atenta, y entonces él comienza a enseñarle de Cristo. Él comienza a decirle, mire, tenga conocimiento de Dios para que sea salva. Pero el mundo que está oyendo, ¿qué le dice? Ay, ese sí es bobo. En vez de convidarla para su cuarto, se pone a enseñarle de Cristo. ¡Qué bobo! ¿Saben? Para el mundo es un bobo. Y Dios en su lenguaje lo llama pobre de espíritu. En Mateo el capítulo 5 y el versículo 3, allí están las bienaventuranzas. Ya las bienaventuranzas las toman como algo liviano, pero esas bienaventuranzas son mandamientos de Dios que debemos cumplir. ¿Cuál es esta primera bienaventuranza? Es la que nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el joven que le habla a la muchacha de Cristo y del Evangelio, en vez de llevársela para su cuarto, delante del mundo es un bobo, pero delante de Dios es grande, porque no se está dejando llevar de los deseos de la carne, sino que está poniendo en práctica los mandamientos de Dios, la obra de Dios. Pasa otro ejemplo. Va al supermercado, compra unas cosas, recoge unas cosas, llega a la caja a pagar, vale tanto, saca un billete, lo entrega, y resulta que el cajero se equivoca y le devuelve más dinero que el que dio, y también los productos. Y entonces usted queda mirando y dice, aquí hay un error, se equivocaste, porque yo di fue un billete de tal valor y me devolviste más. Tenga, esto no está bien. Pero los que están viendo, los que vienen en la cola detrás de ti, dicen, ay, ese sí que es bobo. Ya que le dieron más dinero, échaselo al bolsillo. Y quédese callado, que bien que le hace falta. Y tan bobo se pone a devolverlo. Para el mundo, esa persona lo llaman bobo. Pero para Dios es grande porque no se está dejando arrastrar de la avaricia, de quedarse con lo que no le pertenece. Para Dios es grande. Entonces, para el mundo, los bobos. Para Dios, el pobre de espíritu, pero grande, y de ellos es el reino de los cielos. Noten esta profundidad que hay en las bienaventuranzas. Todas tienen su profundidad espiritual y todas son mandamientos de Dios. Eso no es que sean ahí bienaventuranza, y ellos leen la bienaventuranza, y que bienaventurado y que bienaventurado. No. Eso tiene una profundidad muy grande y son mandamientos de Dios que debemos cumplir. Muy bien, entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. Al mundo no le gusta y los tratan mal, les dicen bobos, les dicen de todo. El que practica el mal en el mundo, el que no practica el mal, el mundo le dice bobo. El que practica el mal, entonces lo quieren. Ese sí es inteligente, ese sí es avispado, porque practica el mal. No,
pero para con Dios está muy mal. Entonces, todos los que practicamos el mal pertenecemos al reino del mal. Pero si queremos salir del reino del mal, vamos a encontrar conflictos, vamos a encontrar oposiciones. El que es del mundo no es de Dios. Aquí hay una parte interesante y que debemos tener en cuenta. Nosotros nos gustan mucho las cosas del mundo, tener riquezas, dinero, fama, gloria, ser honrados, ser interesados en todo lo del mundo. Pero, ¿qué nos dice Santiago capítulo 4 y el versículo 4? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, dice el apóstol, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto es lo duro. Esto es lo que muchos no creen. ¿Por qué? Porque siempre quieren estar de amigos con el mundo. ¿Quién es el que es amigo del mundo? El que abraza las cosas del mundo. El tener dinero. Más que todo el amor al dinero y el sexo son las dos potencias satánicas que nos llevan a la perdición. Porque el amor al dinero, la ambición por tener dinero y fama, no importa pasar por encima de quien sea, no importa si toca quitarle la vida a alguno, total es tener lo que yo quiero. Las guerras, ¿de dónde vienen? Por ambición de poder, por tener, por quitarle a los otros y hacerse dueño de lo que otros han trabajado, de lo que otros han tenido. Y ahí vienen las guerras, y la potencia va ganando, y la potencia se va haciendo a más. Pero todo eso es del mundo. Eso es hacerse amigo del mundo. Ahora por el sexo también se pierden muchos, porque hoy en día el matrimonio ya no lo tienen en alta estima, el matrimonio ya no hay respeto por el matrimonio, por este sacramento de Dios, porque prefieren la unión libre. Yo no quiero tener compromiso, a la hora que quiera me separo y nada pasa. Entonces viven en unión libre. Hoy más, los heterosexuales y todas esas cosas que son del demonio están tomando fuerza en el mundo y se están tomando a menos cada vez el matrimonio, porque quieren el libertinaje, que cada uno hacer lo que quiera, que cada uno hacerlo como quiera y de la manera que quiera y con quien quiera. No, pero eso no fue lo que Dios estableció. Dios estableció la unión de un hombre y una mujer, y que entre un hombre y una mujer es que se practica el sexo para procrear y para que haya vida en las personas. Apreciados, todo esto es apego al mundo. Por eso dice, el que abraza todas estas cosas, el que anhela todas estas cosas, se hace amigo del mundo, pero se constituye enemigo de Dios, porque estas cosas no son de Dios, no provienen de Dios y Dios no las ha establecido. Han sido establecidas por el príncipe de este mundo que es el diablo, y a él obedecemos, a él pertenecemos y morimos en pecados. Nos perdemos, seremos echados al lago de fuego. Entonces, si queremos salir del reino del mal al reino de luz,
tenemos que desechar el mundo con sus cosas, con sus orgías, con todo lo que ofrece. Tenemos que hacernos amigos de Dios desechando el mundo. Y eso es lo que a muchos no les cae bien, porque las riquezas las quieren por sobre lo que sea. Y también tener todos los deleites que el mundo ofrece. Por eso tendremos muchas dificultades, y las dificultades para pasar del reino de tinieblas al reino de luz viene porque Satanás se opone. Léanse en sus casas Génesis 7, 8, 9, 10 y 11 capítulos. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Génesis. Y encontrarán allí la historia de cómo cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de servidumbre de manos del faraón símbolo de Satanás, este faraón se opuso fuertemente a dejar salir al pueblo. Eso ocurre siempre, hoy ocurre lo mismo. Cuando tú quieres salir del reino de tinieblas, el diablo se le opone fuertemente y Dios interviene. Pero si usted no permanece con el deseo de salir y no procura tener conocimiento del reino de luz y de su príncipe y de Dios el Padre, si usted no estudia la Biblia para tener conocimiento, entonces se va a quedar porque el diablo le va a poner muchos obstáculos para que no pueda salir del reino de la luz, del reino de tinieblas al reino de luz, perdón. Bien. Entonces, estos acontecimientos surgen y surgirán porque es como estar, un ejemplo, si Colombia y Venezuela estuvieran en una guerra muy fuerte y tú siendo soldado colombiano con todo su armamento y con su uniforme, esté andando por territorio venezolano. Así estamos nosotros en este mundo, los que queremos ser del reino de la luz. Es difícil. Se nos van a presentar muchos obstáculos, muchos peligros y muchas cosas que nos atajan, nos atacan, porque estamos en el reino de tinieblas, pero somos del reino de la luz. Mientras Satanás viva, mientras no llegue el fin del mal y Satanás sea echado en el lago de fuego y sea destruido todo el mal, mientras Satanás esté vivo, él es príncipe de este mundo y este mundo sigue con su maldad. Y él se opone a lo bueno, y él se opone a que tú salgas al reino de luz. Ser del reino de luz es andar como el ejemplo que puse, es andar como soldado de otro reino en un reino enemigo. Ser soldado de una nación y estar caminando por la nación que es su enemigo, que están en guerra. Es lo mismo, eso es peligroso. Eso va a encontrar muchos peligros, muchos obstáculos, muchos inconvenientes que te van a hacer de pronto hasta morir y hasta la muerte. Pero Jesús dice que tenemos que ir aún a la muerte sin dejar de ser soldado del reino de luz, aunque nos maten, aunque moramos. Bien, entonces habrán muchas dificultades si quieres salir del reino de
de tinieblas al reino de luz. Pero en el reino de luz, vida eterna, en paz, en armonía, en amor, en justicia. Reino de tinieblas, ser echados vivos en un lago de fuego, que es, y destruidos para siempre. ¿Qué prefieres? ¿Afrontar un poco de dificultades, pero ser del reino de luz para salvación, para vivir en el reino de paz y justicia? ¿O vivir un poco de deleites aquí del mundo que son puros fracasos al fin y al cabo, y en el final ser echados vivos en un lago de fuego tormentoso y allí morir para siempre? ¿Qué prefieres? Apreciado hermano, yo quiero salvarme, yo quiero vivir en el reino de luz, yo quiero vivir para siempre en un reino de paz y justicia. ¿Y tú? Ay, yo te invito, de todo corazón te invito a que dejes el reino de maldad, el reino de tinieblas, y pases conmigo al reino de luz. Yo te ayudo, pero lo que más te ayuda es el Espíritu Santo. Pero para que conozca y tenga entendimiento de las cosas espirituales, aquí está. Este es el libro que debes agarrar y leer. Aparta todo lo que es libros humanos. Apártate de la tecnología que no edifica. Toma la Biblia. Ahí está el conocimiento de Dios. Recuerde que leímos que por falta de conocimiento es que nos perdemos. Aquí está todo el conocimiento. Este libro es un libro espiritual. No hay otro libro espiritual como este. Los demás son escritos por hombres carnales, pero este libro es los que lo escribieron hombres, lógicamente, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y es espiritual todo lo que se escribió. Y es para tu salvación que se escribió. Y es por tu salvación que yo te digo, léalo. Léalo. Lea mucho el Nuevo Testamento. Conozca al príncipe de luz. Conozca al príncipe que te saca del reino de las tinieblas y te lleva al reino de la luz. Conózcalo, hágase conocido de él. A través de su palabra lo puedes hacer. Solo lea. Deje la pereza, deje la televisión, deje toda tanta cosa mundana y agarre lo que es espiritual, la Biblia, y léala. Es por tu bien, es por tu salvación. Yo quiero que seas salvo, yo quiero que seas salva. Hazlo, solo hazlo. Cuando comiences a tener entendimiento de lo espiritual, vas a querer avanzar más y vas a tener alegría de tener conocimiento. Es maravilloso, te lo aseguro. Muy bien. El que está acostumbrado a vivir en el reino de las tinieblas es porque no ha visto la luz. Y si la ve, se enceguece. Lean lo que le pasó a Saulo. Lo pueden leer en Hechos, el capítulo 9 y los versículos del 3 al 9. Cómo yendo para Damasco a hacer el mal, porque él era soldado de Satanás. Hacía el mal y perseguía a los que estaban del lado de Cristo. Y entonces iba para Damasco a hacer el mal, a agarrar a los cristianos y encarcelarlos y llevarlos y azotarlos y meterlos en la cárcel, y muchos los mataban. Y yendo en eso, se le aparece Jesucristo, la luz. ¿Y qué pasó? Él al ver la luz, cayó y quedó ciego, y duró ciego 3 días y no comió ni bebió durante esos 3 días. Y hubiera permanecido ciego para siempre si Dios no envía allí a un hermano
que era de Cristo, que era predicador de Cristo, Ananías, si Dios no es que envía a este hermano para que ore por él y le imponga las manos para que recobre la vista? Si no hubiera sido por eso, hubiera permanecido ciego siempre. Porque al ver la luz, el que no la ha visto antes, el que no tiene conocimiento, la luz lo enceguece. ¿Cómo quieres tú, siendo del reino de las tinieblas, pasar al reino de la luz sin un conocimiento previo? No se puede, quedaría ciego. La luz enceguece al que no ha visto la luz. Por eso necesario es tener conocimiento y vivir conociendo, estudiando, orando, ayunando, clamando a Dios que podamos entender lo espiritual, porque sólo así, teniendo entendimiento de lo espiritual, podremos ver la luz y vivir en la luz. Bien, apreciados hermanos, ya para finalizar este tema, pues sigue otro tema espiritual como este. Ya para finalizar este tema, queremos dejar en claro que la luz vino a este mundo. Este mundo estaba en tinieblas, totalmente en tinieblas, pero vino la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo es la luz. Y Jesucristo vino para abrirnos el camino de salvación a través del velo que es su cuerpo. A través de Él mismo, podemos pasar al reino de luz. Y Él nos lleva al cielo. Él viene, lo estamos esperando, ya no tarda. Él viene a sacarnos del mundo, del reino de tinieblas, para llevarnos al reino de luz. Pero tenemos que estar preparados, como dije hace poco. Si no conocemos nada del reino de luz, ¿cómo vamos a entrar en él? En primer lugar, nos enceguecemos. En segundo lugar, estamos acostumbrados a hacer lo malo y allá no, entonces nos vamos a aburrir. Entonces Jesús no nos puede llevar así. Tenemos que tener aquí un principio. Tenemos que tener aquí un conocimiento. Tenemos que aquí esforzarnos por apartarnos del mal y ser apartados del mal. Que podamos decir como Cristo Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Que yo y que tú podamos decir lo mismo. Satanás no tiene nada en mí. De esa forma podemos pasar al reino de luz. De lo contrario, no. Porque en los impedimentos que pone Satanás, ahí nos quedamos. Y no podríamos seguir, no podríamos avanzar. La única manera que podemos avanzar es de la mano de Cristo. Pero para ellos de la mano de Cristo no es como muchos iluminados dicen: ay, fue que Cristo me tomó de la mano y me llevó a tal parte y me llevó al infierno y me sacó y me trajo. No, eso es falso, eso no es así. Cristo, uno llega a tomarse de la mano de Cristo cuando uno tiene conocimiento de su palabra y obedece sus mandamientos. Porque Cristo Jesús lo dijo y lo recomendó muchas veces. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y a él lo conozco, y vendremos y haremos morada con él. Eso es lo interesante, eso es lo necesario. Tener conocimiento a través de su palabra, tener conocimiento de ese Salvador, de ese Hijo de Dios que vino en luz para darnos luz. Apreciados, yo quiero de todo corazón en este día decirles que no teman decirle al mundo: yo quiero ser cristiano.
No teman decir a sus compañeros, a sus amigos, me aparté del mal, ya no soy como antes. He tomado la Biblia para estudiarla, la estoy estudiando y la seguiré estudiando porque quiero conocer al Príncipe de Luz, a mi Salvador. Háganlo, es por ti, por tu salvación, para que un día podamos estar juntos en el reino de los cielos, que es maravilloso, reino de paz, reino de luz. Allí lo tendremos todo. Acá no tendremos nada si seguimos a Cristo, pero allá lo tendremos todo. Y todo es todo. Muchas riquezas nos tiene reservadas, porque nuestro príncipe es dueño de todo el universo, porque todo está sujeto a él. Y él lo hizo todo. Él es grande, maravilloso. Yo quiero estar con él. Tú toma la decisión ahora. Comienza a estudiar la Biblia, nada más la Biblia. No crea en libros humanos, crea en la palabra de Dios, crea en la Biblia y tendrás conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios te hará salvo. Voy a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Doy gracias porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta que tú es el todo y que tú nos dejó en su palabra la enseñanza clara y correcta y completa de lo que hemos de ser y hacer para ser salvos, para un día estar en ese reino de luz tan anhelado y que tú seas nuestro Dios y nosotros ovejas de tu manada. Gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado en este día. Bendice a los que oyen con atención y quieren ser espirituales y pasar al reino de luz. Bendícelos, Señor, con entendimiento, con conocimiento de ti y con conocimiento del espiritual. Porque lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.